El Papa Francisco falleció a los 88 años tras una larga convalecencia por neumonía. Fue el primer pontífice latinoamericano en la historia del Vaticano con una fuerte impronta social y un marcado impulso por reformar viejas estructuras que impuso a lo largo de su historia la Iglesia Católica. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Este saludo sorprendió a la Grey Católica, que llegó como todos los años a la Plaza de San Pedro en un número que rondó los 35.000 fieles. Recordemos que el pasado viernes 14 de febrero Francisco ingresó en el Hospital Gemelli de Roma, aquejado de una bronquitis que le provocaba graves dificultades respiratorias. Le diagnosticaron una neumonía en ambos pulmones que requirió intenso tratamiento médico. Finalmente tuvo el alta de internación el 23 de marzo. Pero este lunes 21 de abril el mundo y los 1.300 millones de católicos amanecieron con la noticia de su muerte. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. Francisco afirmó a finales del año 2023 que quería simplificar los funerales papales y anunció su deseo de ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma y no en la de San Pedro. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Jorge Mario Bergoglio fue el primer pontífice en elegir el nombre de Francisco, el santo de los pobres, cuyas enseñanzas inspiraron su pontificado iniciado el 13 de marzo del año 2013. El primer papa jesuita y latinoamericano de la historia se distinguió por su compromiso con la justicia social, por la situación de los migrantes y el medio ambiente, entre otros temas, y mantuvo la histórica postura de la Iglesia en temas como el aborto o el celibato de los curas. Jorge Mario Bergoglio tuvo una vida austera y rechazó varios intentos de la Iglesia por nombrarlo arzobispo de Buenos Aires hasta que finalmente aceptó. Vamos a repasar parte de su vida, de su familia, sus estudios y cómo le llegó el llamado de la vocación. Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires en una familia de migrantes piemonteses y se crió junto a 4 hermanos. Se diplomó como técnico químico y eligió luego el camino del sacerdocio entrando en el seminario diocesano en Villa Devoto. Completó los estudios de humanidades en Chile y en 1963, al regresar a Argentina, se licenció en filosofía. Del 1967 al 70 estudió teología en el Colegio San José y obtuvo la licenciatura. El 13 de diciembre de 1969 recibió la ordenación sacerdotal. Es el cardenal Antonio Quarrazzino quien le llama como su estrecho colaborador en Buenos Aires. Así entonces, el 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II le nombra obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires. El 27 de junio de ese año recibe en la catedral la ordenación episcopal. No sorprendió que el 3 de junio de 1997 fuera promovido como arzobispo coadjutor de Buenos Aires y el 28 de febrero del siguiente año, ante la muerte de Quarrazzino, le sucede como arzobispo. 3 años después, en febrero de 2001, Juan Pablo II lo creó cardenal. Dada su vida tan austera, en el año 2002 declina el nombramiento como presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Como arzobispo de Buenos Aires se trazó 4 objetivos principales: comunidades abiertas y fraternas, protagonismo de un laicado consciente, evangelización dirigida a cada habitante de la ciudad y asistencia a los pobres y a los enfermos. En septiembre de 2009 lanza a nivel nacional la campaña de solidaridad por el bicentenario de la independencia del país, 200 obras de caridad para llevar a cabo hasta 2016. Pero la noche del 13 de marzo de 2013, minutos después del anuncio de Habemus Papam, Francisco salía por el balcón a saludar al pueblo católico reunido en la Plaza San Pedro. A 5 meses de asumir como papa, viajó a Río de Janeiro para presidir la Jornada Mundial de la Juventud, que culminó con una misa con más de 3,5 millones de personas en la playa de Copacabana. Entre varios momentos destacados, se recuerda especialmente un momento en el que Santo
Padre impulsó a los jóvenes diciendo: hagan lío. Posteriormente también estaría presente en la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia en 2016, Panamá 2019 y Lisboa 2023. Y el cardenal uruguayo Daniel Sturla se refirió al legado que deja el Papa Francisco y contó cómo presenció la última aparición en público del Sumo Pontífice. Ayer a las 7 de la mañana yo estaba mirando la bendición Urbi et Orbi, que es propia del Papa el día de Pascua, y uno lo veía obviamente muy deteriorado, pero también con la fuerza y las ganas de seguir adelante. El Señor lo llamó, nosotros esto lo vivimos desde nuestra fe. Es lunes de Pascua, que para los cristianos toda esta semana se celebra lo que se llama la octava de Pascua, es decir, cada día es Pascua. O sea, podemos decir que el Señor resucitado lo ha llamado así para darle el premio eterno. Son varios sus legados y yo ahora tuviera rápidamente que decirlo. Primero, señalar que la iglesia tenía que ser una iglesia en salida. Él habló, sobre todo en los primeros años, de que prefería una iglesia accidentada porque salía, porque se exponía, que una iglesia enferma porque quedaba encerrada. Creo que esto lo vivió hasta el último momento, hasta salir y exponerse. Otro elemento sin duda ha sido poner a los pobres en el centro del mensaje de la iglesia en este momento y tener ese corazón que se desvivía por aquellos que sufren. Pensemos que este Jueves Santo fue hasta la cárcel cercana al Vaticano, porque él iba otros años a celebrar la misa allí, al hacer el gesto del lavado de pies, un gesto muy fuerte de Jesús antes de la última cena. Durante su mandato en el Vaticano, el Papa Francisco recibió a los expresidentes uruguayos José Mujica y Tabaré Vázquez. Repasamos a continuación cuáles fueron estas visitas como jefe de Estado. Bajo el reinado del Papa Francisco en el Vaticano, las relaciones entre el gobierno uruguayo y el Vaticano se profundizaron. En junio de 2013, José Mujica viajó junto a su esposa, Lucía Topolansky, a Roma, donde mantuvo una reunión que duró 45 minutos con Francisco, extensión poco habitual. Esto guarda, es una de las fuentes del Vaticano, la fuente Santa Marta. Mujica estuvo acompañado de una delegación uruguaya, entre los que se encontraba Luis Almagro. Presidente uruguayo. Compartimos pasión futbolística. Menos sano eso. Sobre todo cuando gana, mi doctora. Yo estoy. Gracias. En 2015, Mujica volvería a reunirse con Francisco en el Vaticano. Querido vecino. Bien. Bien, estoy vivo. ¿Está vivo? Estoy vivo, sí. Insisto. Hablé de los problemas de integración de América Latina. Gracias a usted. Gracias a usted y no se olvide de... Muchas gracias. Le voy a morder la cabeza de los mandatarios argentinos. En 2016 fue el turno de Tabaré Vázquez y su esposa María Auxiliadora Delgado, gran devota de la Iglesia Católica. En conferencia de prensa, el entonces presidente habló de una posible visita de Francisco a Uruguay. Sí estableció su compromiso de visitarnos y no solo su compromiso, yo diría su deseo de ir al Uruguay a estar junto con el pueblo uruguayo, porque reitero, me repitió en más de una oportunidad, siente un profundo respeto y un muy profundo cariño. Por otra parte, Sturla se refirió al debe de Francisco por no venir a Uruguay y contó qué fue lo que habló con él durante su última reunión. Él mismo quedó con ese debe porque cuando lo veíamos, él tenía la intención, el deseo, el anhelo, pero nunca él experimentó que era el momento. Y bueno, lamentablemente es el Papa rioplatense que no ha venido a visitarnos, pero bueno, eso tendrá también un significado en la providencia de Dios. ¿Uno se acuerda del último contacto que tuvo con el Papa Francisco y de qué hablaron? Las últimas veces que estuve mano a mano, digamos, con el Papa fue en octubre del año pasado
aunque fueron saludos breves. Entrevista con el Papa tuve en junio del año pasado y siempre enorme cordialidad para recibirme, para hacerme alguna broma, para hacerme sentir su cercanía, preguntándome por la iglesia en el Uruguay. En octubre era poquito antes de las elecciones, así que también me preguntó de qué pasaba con ese tema. Y en junio, hablamos de ese posible viaje, porque el Papa en junio del año pasado tenía la intención de venir a Argentina-Uruguay después de la segunda vuelta de nuestras elecciones. Pero dependía de un viaje que él tenía a Papua Nueva Guinea, cómo se sintiera en ese viaje, y después eso se fue diluyendo. Creo que ese viaje lo cansó mucho al Papa. Tras su muerte se dio inicio al protocolo para realizar el funeral en la Ciudad del Vaticano. Será una ceremonia simple, acorde al liderazgo jesuita frente al pontificado. En 2024, el Papa aprobó una nueva edición del documento que regula el rito fúnebre de un obispo de Roma, con el objetivo de que la Iglesia Católica y los fieles honren su memoria y garanticen la transición ordenada en el liderazgo eclesiástico. Las modificaciones realizadas tenían como objetivo simplificar aspectos de la ceremonia. Se elimina el ritual donde un alto funcionario eclesiástico golpeaba la frente del sumo pontífice con un pequeño martillo de plata, llamándolo por su nombre de bautismo 3 veces. El cuerpo de Francisco será colocado en un ataúd de madera con interior de zinc, en lugar del antiguo sistema de 3 ataúdes. Además, se ha eliminado el velatorio privado en la capilla del Palacio Apostólico, por lo que el cuerpo será trasladado directamente a la Basílica de San Pedro. La misa será celebrada por el decano del colegio cardenalicio, donde utilizará expresiones sencillas como obispo de Roma o pastor, evitando títulos asociados al poder temporal. Luego el féretro será trasladado a su lugar de sepultura. Francisco expresó su deseo de ser inhumado en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, contrario a la tradición que dicta que los papas deben ser enterrados en las grutas vaticanas. Una vez culminada la ceremonia, se inicia el proceso para elegir al próximo representante de San Pedro en la tierra. Y el cardenal uruguayo Daniel Sturla estará viajando al Vaticano este jueves para dar comienzo al proceso de elección del nuevo pontífice. Se estima el nombre del nuevo papa se conozca en aproximadamente 2 semanas. Yo viajaré a Roma, Dios mediante, el jueves. Yo hoy me iba de peregrinación a Tierra Santa, así que obviamente eso fue suspendido y viajaré a Roma el jueves seguramente. El tema ahora es ya para mañana, está convocada la primera congregación general de cardenales, es decir, a partir de mañana los cardenales en este tiempo de interregno, digamos, en este tiempo de espera de la elección del Papa, tienen la misión de, digamos, tomar decisiones en lo que se llama sede vacante. Después que estemos todos los cardenales presentes, ya ahí comenzará el proceso previo al cónclave. El cónclave, recordemos, es sí una reunión de cardenales, cónclave, con llave, es decir, cerrada entre comillas, que tiene como misión elegir al nuevo Papa. O sea que usted también vota. Sí. ¿Y usted puede ser el nuevo Papa? Bueno, sería muy difícil que eso sucediera porque, la Iglesia primero tiene que definir el perfil del nuevo Papa y hay cardenales realmente con una preparación y con una trayectoria que creo que es lo que los otros cardenales miraremos para elegir entre ellos al nuevo Papa. Tras conocerse la noticia de la muerte del Papa, el presidente Yamandu Orsi se expresó en sus redes sociales, al igual que varios presidentes del mundo. Una de las primeras en dejar su pésame fue la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien en su cuenta de X escribió un extendido mensaje afirmando que nos dejó un gran hombre. La Casa Blanca también dejó sus condolencias. Descanse en paz, Papa Francisco, publicó en la red social X la presidencia de Estados Unidos, que ilustró el mensaje con unas fotos del sumo pontífice junto al presidente Donald Trump. Por su parte, el presidente argentino Javier Milei también usó su cuenta de X para dejar un mensaje.
A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí, detalló el mandatario argentino. Por otro lado, el presidente Yamandu Orsi escribió esta mañana: se fue quizás en el momento en el que el mundo más lo necesitaba. El Papa Francisco dejó una huella nítida, un camino a seguir. Un abrazo a la comunidad católica. La vicepresidenta Carolina Cose también escribió en su perfil de X sobre el fallecimiento del Papa Francisco. Su recuerdo será siempre una inspiración, indicó la jerarca. Además, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, también se expresó al respecto, haciendo referencia al legado que dejó el sumo pontífice. Se fue un papa que le dio al mundo, a la humanidad, un conjunto de conceptos muy humanistas y cristianos. Me refiero a pensar en la casa común, al cuidado del ambiente, pensar en los que menos tienen, en los que están en pobreza tanto económica como espiritual.